Adelante. Buenas tardes. Vamos a calcular las reacciones que tenemos en este mecanismo, que como lo podemos observar es similar a cómo se comportaría una grúa, que tiene dos pesos, uno a cada lado. Esta distancia de aquí a aquí, de este primer peso son 200 metros, al eje vertical, 2 metros, perdón, al eje vertical de la viga, y tiene un peso de 200 newton. La otra son 100 newton y dista del eje vertical 1 metro. En realidad el pilar OA son 3 metros, y aquí lo que vamos a poner en la zona DC es un tirante que lo que hace es que obliga a que BC no rote sobre A. O sea que aquí tendríamos una articulación. Esto estaría de tal forma articulada que si no existiera lógicamente el tirante DC, pues todo esto caería y se pondría pues de esta forma, ¿no? O sea, pivotaría, entonces el punto C bajaría, el punto B subiría hacia arriba y esto se caería. Entonces el tirante lo que hace ahí es sujetar. El efecto, por ejemplo, que tenemos aquí en la sustentación de O es que vamos a tener, aparte de las reacciones propias, vamos a llamarlas ROI y ROX, ahora repetiremos esto, además habría un momento que se contrapondría a que el pilar OA girara por esta articulación, por la articulación de O. O sea que básicamente eso podríamos pensar este mecanismo que estaría en equilibrio. Estaría siempre el pilar OAD en posición vertical, formando 90 grados con el suelo y aguantando los dos contrapesos. Y ya digo que si no tuviéramos el tirante DC, bueno, pues esto haría algo parecido, que ahora borraremos. O sea, tendríamos esta cimentación, pero debido a la articulación, esto pues caería de esta forma. Aquí tendríamos una masa, ¿verdad? Aquí el peso de la otra, y entonces todo verdaderamente giraría y se doblaría. Entonces, o sea, que A está articulado, ¿no? Eso claro, es A tienes una articulación, efectivamente. Es parte del enunciado, que A está articulado y puede girar. Exacto. A podría girar libremente. Entonces giraría libremente si no tuviéramos el tirante DC. Vale. Si no tuviéramos el tirante DC, pues podría girar. Vale. ¿De acuerdo? Y entonces eso básicamente pues mantendrá su posición, estará en equilibrio. ¿Y qué ocurrirá? En O tendremos dos reacciones, una vertical, que llamaremos ROI, y una horizontal, ROX. Y tendremos también un momento que lo que hace es oponerse al giro que se produciría en el pilar OA, para que esto pues no caiga de esta forma. Entonces serán tres reacciones, ROX, ROI y M. ¿De acuerdo? Bien, entonces estaría en equilibrio. Haciendo las ecuaciones propias de la estática, podríamos calcular ROX, ROI y el propio momento, que ya decimos que está aquí en la posición O. Bien, ROI lo que hará será básicamente oponerse al peso, a los dos pesos que tenemos encima. ROI pues será 200 newton más 100 newton. Vale. ¿De acuerdo? Entonces la reacción del suelo hacia arriba, ¿no? Exactamente, o sea, sería la reacción del suelo, vale. Que eso podría, suponemos, por ejemplo, tanto el pilar como la barra horizontal despreciable. No pesa nada, ¿vale? No pesan nada, entonces está claro que ROI pues serían 300 newton. Podemos escribirlo aquí ya. ROI serían 300 newton. ¿De acuerdo? Bien. En el mecanismo en sí, fuerzas exteriores horizontales no hay ninguna. Vemos que no hay ninguna, o sea, las dos únicas que existen son estos 200 y estos 100 newton. Entonces ROX no tendría ninguna fuerza horizontal en contra, con lo cual ROX pues sería igual a 0. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, calcular el momento M? El momento de la propia cimentación. Eso es. Bueno, pues lógicamente esa cimentación lo que intenta es impedir que el par que se origina aquí, de estos 200 newton girando y 100 en contra, pues hiciera girar el propio pilar OA. Es decir, o sea, si mantenemos esto de esta forma, tenemos aquí los 100 newton, aquí tendríamos 200 newton, y aquí tendríamos pues el pilar con este momento, que intentaríamos equilibrar. Eso sería O. Entonces, ¿cómo calculamos M? Bueno, pues M, lógicamente, se tendría que compensar con los 100 newton
que tenemos aquí, que va en su mismo sentido, serían 100 por 1 metro, ahora lo repetiremos esto, m más 100 debería ser igual a los 200 newton por el brazo, que serían 2 metros. Vale. ¿De acuerdo? Y ahí, de esa forma, sacaríamos el momento m. Es decir, o sea, estas dos fuerzas constituyen un par de fuerzas, no es exactamente un par porque no son iguales, ¿no? Aquí tiene 100 newton y aquí tiene 200 newton. Resultante, ¿no? Claro, y además la excentricidad que tienen, esta es de 2 metros y esta es de 1 metro. Entonces, claro, si no fuera por m, eso nunca estaría en equilibrio, porque tendrías 200 por 2 por una parte y 100 por una por otra. Entonces, ¿qué ocurriría? Giraría el pilar OA. Lo que hace que no gire es justo la cimentación, que provoca aquí un empotramiento y en consecuencia un momento en contra. Y respondería a esa ecuación. ¿Por qué hemos puesto, por ejemplo, m positivo y 100 por 1 positivo? Porque van en el mismo sentido. Consideramos que si el giro es antirreloj sería positivo y el de 200 newton sería negativo, o sea, tendería como a hacer girar la barra en sentido del reloj. Daría lo mismo que si pusiéramos esta expresión, ¿no? m por 100 menos 200 igual a 0. En cualquier caso, podríamos sacar el valor de m, ya de hecho lo escribimos, pues serían 400 menos 100, m sería 300 newton por metro. Vale. ¿De acuerdo? Y esas serían las tres reacciones que tendríamos, las dos reacciones, vertical y horizontal, y el momento. ¿Vale? Eso sería, pero una pregunta, eso sería exactamente igual que si no estuviera, que si no hubiera, que si A no estuviera articulado, o sea, no pudiera girar, ¿no? Sí. Y D no existiera, sería lo mismo esta parte, ¿no? El cálculo de... A ver, ¿me puedes repetir, por favor? O sea, si A no tuviese giro, no tuviese la probabilidad de girar. De girar, sí. Y D no existiera, o sea, que no... Esto sería lo mismo, ¿no? Claro, sí, por supuesto, efectivamente. O sea, esa parte no afecta para nada. Exactamente. Si A, por ejemplo, no tuviera la posibilidad de girar, estaría empotrado. O sea, este ángulo de aquí siempre sería en 90 grados, tanto uno como otro. Entonces, bastaría con que el empotramiento, ese momento dorsal, obligara a no... Que sería lo mismo que con esta, que en este caso, ¿no? Claro, sería exactamente igual, si lo empotráramos. La M va a ser la misma. La M va a ser la misma, pero vamos, de esta forma lo que vamos a intentar ahora es calcular la tensión T a la que estaría sometido el cable. O sea, el cable vale. Tiene aquí una tensión T y una tensión T, Vale. que no las hemos considerado porque una es igual a la otra. Entonces, es otra pregunta por separado, ¿no? Efectivamente. Vale, o sea, una sería el cálculo de reacciones que lo hemos sacado, ya digo, con las ecuaciones propias de la estática, y otra sería el cálculo de esa tensión T. Vale. Que entonces ahí pues tendríamos que decirlo de otra forma. Vale. Eso es la segunda parte. Exactamente. Entonces, en principio, ¿cómo podríamos calcular la tensión T? En principio, vamos a pensar cómo podríamos, qué sería lo que haría que ahí estuviera eso la en tensión equilibrio. T, claro, pues tiene que ser hacia arriba, igual que el peso de... bueno, claro, los 100 newton también influyen, claro. Influyen los 100 newton y los 200 newton. Voy a quitar esta expresión para poder ya escribir. Yo creo que yo lo haría haciendo equilibrio de momentos, o sea, diría... Pues tenemos varias opciones. Una de ellas, efectivamente, equilibrio de momentos, pero deberíamos hacerlo en el dintel horizontal, en el BC. 100 newtons por 1, claro, menos 200, porque sería en sentido contrario, ¿no? Menos 200 por 2, ¿no? Y luego el cable va a tener una componente hacia arriba que será T sub I por 2, ¿no? Claro. Bien, perfecto, pero vamos, si por ejemplo analizamos el dintel horizontal, esto sería B, que tendría aquí 100 newton, como sabemos, ¿verdad? Esto de aquí serían 200 newton, 200 newton. Claro, tenemos que poner más cosas. Lógicamente, ¿a qué fuerzas estaría sometido el dintel BAC, aparte de las que hemos dibujado? Pues lógicamente a la tensión en el punto C, sería esta fuerza de aquí, ¿de acuerdo? Y alguna más podemos ver, o sea, lo que hacemos al aislar el dintel este horizontal es quitar todas las ligaduras que tiene y poner la fuerza a la que estaría sometida. La barra OA y la AD no genera momento porque... No genera momento, pero sí genera reacciones. O sea, el hecho de tener una articulación
tú tienes reacciones en la propia articulación. Ah, y eso también tiene que estar equilibrado. Claro. O sea, que entonces tendríamos que poner una reacción vertical, podemos llamarla RAI, por ejemplo, y RAX. Estas serían todas las fuerzas que existirían en el dintel horizontal, ya no tienen nada más. O sea, los 100 newton, la acción que le hace el pilar vertical sobre el horizontal, que sería estas dos fuerzas, momento no, porque es una rótula y puede girar libremente. Vale. Luego, la tensión T, efectivamente, que estaría aquí, y luego estos 200 newton. Con lo cual, eso sería lo que estaría en equilibrio. Entonces, de aquí y el DA ese no... Perdón, ¿cuál? El DA, la barra de DA, sí. Esa no hace momento, ¿no? O sea, no hace girar... No. Esa no está articulada, O sea, esa está directamente conectada a AO, ¿no? Exacto, o sea, es una única barra. Son dos barras que están articuladas. Ya entiendo. Entonces, la acción que se hace una sobre la otra son reacción vertical y horizontal, pero no de giro, el giro es libre. Entonces, al ser el giro libre, ese momento que serían una con otra sería igual a cero. Entonces, solo tendríamos RX y RAI. Bien, de ahí si planteamos las tres ecuaciones habituales, es decir, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de momentos igual a 0, podríamos sacar las tres incógnitas que tenemos, porque este ángulo ya es conocido, es alfa, que son 30 grados. Pero vamos, el problema en principio se plantea solamente con calcular la tensión en T, la tensión del cable. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente aplicar momentos en este punto. Si aplicamos momento en ese punto, ni la fuerza RAX ni RAI darían momento. ¿Por qué? Porque su línea de acción pasan justo por el punto A. Entonces, tampoco daría la componente horizontal de esa fuerza T. O sea, esto sería T coseno de alfa, que no daría momento. Solo tendríamos esta de aquí, la vertical, que sería T seno de alfa. Entonces, por ahí podemos equilibrar. Diríamos, vamos a ver, sería en sentido antirreloj, tendríamos 100 por el brazo, que sería 1 metro, ya hemos hecho esta. RAI hemos dicho que no da momento, RAX no da momento, T coseno de alfa tampoco, T seno de alfa sí daría momento, ¿no? Y además el mismo signo que los 100 newton. Que los 100 newton, exacto. El signo contrario al que daría 200 newton. Efectivamente, veo que está siguiendo perfectamente el problema, lo cual pues te ayudará a probar y tendrás la suficiente satisfacción una vez que te examines. Muy bien, pues entonces vamos a ponerlo, serían más T por el seno de 30, T seno de 30 por 2 metros, que sería el brazo, y esto sería igual a 200, igualmente por 2. Y de aquí sacaríamos la tensión T. Vale. ¿De acuerdo? No sé si te parece coherente, Sí. lo que hemos hecho para calcular la tensión del cable. Perfecto. Pero sería eso, sería haber aislado simplemente este dintel horizontal, el dintel BAC, y entonces de ahí sacaríamos la tensión en el cable. Las otras tres reacciones, pues ya lo hemos calculado y para eso no hemos separado, o sea, hemos analizado todo el conjunto como si fuera un sólido rígido en equilibrio. Y para ello ya digo que las tensiones T y T, al dejar una en contra de la otra, pues no nos han afectado para nada. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión o alguna pregunta que tengas? No, yo lo tengo todo claro. Muchas gracias. Pues nada, gracias a ti por tu atención.